os explica José el tema de los graneles. Sí, como habéis visto, esto es algo que está muy claro. La legislación no lo permite, pero ellos lo hacen, sencillamente. La Generalitat da el visto bueno, el Ayuntamiento da el visto bueno y todo el mundo se pliega a intereses empresariales, que ya veréis que en el tema de graneles, después lo veremos, ni con sentencias del TSJ que ponen por delante el derecho de la ciudadanía a un medio ambiente saludable y a la salud pública, ni con esas hacen caso. Ellos siguen con actividades, aunque sean contaminantes y aunque estén legalmente no permitidas, ¿no? El tema de graneles es una historia que viene de antiguo, ¿no? Antes del 2016, esto era una actividad como la de las fábricas que vamos a contaros ahora, que se puede decir clandestinas. Actividades clandestinas son aquellas que no están sujetas a los preceptos legales que obligatoriamente deberían cumplir. Por inicio ya de la actividad vecinal y de esta plataforma, que en aquel momento era la plataforma contra las descargas tóxicas del puerto de Alicante, en la que hubo un movimiento social muy potente, se organizaron manifestaciones, se organizaron un sinfín de actos, se organizaron un sinfín de contactos políticos y que estábamos en la prensa día sí, día no. Al final entró a la Generalitat, abrió los ojos y dijo, oiga, esto tiene que cumplir la ley. ¿Cómo la cumplen? Emitiendo lo que se llama la autorización de emisiones a la atmósfera, que es un instrumento de intervención ambiental que, hablando claro, quiere decir que usted, si hace una actividad potencialmente contaminadora del aire que respiramos, usted tiene que cumplir unos requisitos y unos condicionantes. Se realizó la primera autorización en el año 2016. Y después voy a sintetizar, para no complicaros esto, que es un tanto aburrido, la parte jurídica. En todo el proceso de autorizaciones que ha habido posteriormente, había un condicionante claro, que por aplicación directa de la Ley Nacional de la Calidad del Aire, la Ley 34/2007, que viene por imposición de directivas europeas. No penséis que el Estado español en materia medioambiental ha tomado jamás la iniciativa en nada. Solo lo hace porque Europa se lo obliga, ¿no? Después viene una serie de reales decretos, vienen una serie de exigencias legales que, bueno, el condicionante es que para que usted haga esa actividad contaminadora del aire y que supone un peligro y una amenaza real, que después comentaré con más detalle, para la salud de la gente, tiene que hacerse en una nave cerrada. Ese es el condicionante de todo. Todo esto fue un proceso de muchísima lucha. Llevamos unos 15 años, sin parar, 15 años con todo ese proceso de activismo de esta plataforma y de la anterior, que al final está compuesta por un sinfín de asociaciones vecinales, comunidades de propietarios, AMPAs de colegios públicos y entidades ecologistas y ambientalistas, para que al final, en enero del 20, bueno, en octubre, bueno, fue ya así, sobre enero del 19 y plasmó en el 20, por un decreto de firmeza, el TSJ sentó jurisprudencia firme de que, señores, se tiene que cumplir la ley y esa actividad se tiene que hacer en una nave cerrada, ¿vale? Se licitó la nave, porque hablando de presidentes de autoridad portuaria, solo se ha comentado este señorito que tenemos ahora, Julián López, que viene de no sé dónde ni nos interesa, que parece... Está nombrado por Ximo Puig, está nombrado por Ximo Puig, por tanto, todas las responsabilidades de todos los presidentes, yo se las atribuyo a Ximo Puig, eso que quede muy claro. Este tal Julián López acaba de llegar, pero es que el anterior que teníamos era el señor Gisbert, el que nos llamó terroristas, el que nos... paletos informativos, nos atacó sin piedad, y él tenía un historial para estar bien calladito, que eso fue lo que intentó, pero no le salió, no le dejamos. Este señor fue con Cundialacam y el que estuvo inmerso en toda la corrupción de Caja Rural. Un auténtico dios maestro de la corrupción. Y ahí lo pone, pero es que el anterior fue el señor Joaquín Ripoll, maestros de la corrupción. O sea, parece ser que para ser presidente de la autoridad portuaria, y creo que cobran entre 3 y 7 veces más que el presidente del gobierno, tienes que ser un ejemplar muy ducho y diestro en la corrupción. Y de eso se encarga el señor Ximo Puig, personalmente. Entonces, a partir de ya, como te digo, se decreta, se licita, se construyó lo que ya
después de 15 años de lucha, pensábamos que era la solución definitiva, que fueron 15 millones de euros y una nave cerrada, que está ahí bien hermosa, el que lo quiera mirar en el muelle 17, y ahora veréis lo rocambolesco, absurdo y terrorífico de esta historia. Esa nave está ahí construida y cerrada deliberadamente y no la ponen en marcha, ni la quieren poner, ni la van a poner, porque sencillamente es más barato trabajar al aire libre. Aunque enfermen nuestros mayores, aunque tengan riesgo de coger enfermedades nuestros niños, en las zonas escolares afectadas, y aunque cualquier persona tengamos que respirar un material tóxico, que ahora comentaremos con un poquito más de detalle. Pasa así. Esto fue los inicios. Esto fue un documento de un tocho de 100 folios, que fue el primero que entró en acción la Guardia Civil, la Benemérita. Hizo un buen trabajo el Seprona, hizo un buen trabajo los agentes de la Guardia Civil, hicieron un buen trabajo. En aquel momento se determinó, después de una investigación de introducir en nuestro vecindario captadores de partículas, captadores de contaminación, que había riesgos. Eso lo determinó en las analíticas el Instituto Forense de la Universidad Politécnica de Valencia. Decretaron riesgo para la salud de las personas. Una investigación. 2008. Estamos en el 2023. Se la pela, perdonadme la expresión. Impresionante, ¿no? Es impresionante. Aquí tenemos la afección de los focos contaminantes, que no son bien entendidos por la ciudadanía. Lamentablemente no son bien entendidos, pero esto es un foco de contaminación tremenda. Es una contaminación que se dispersa en el aire, que viendo los colores de las zonas rojas, que ahora se amplía a un poco más a la zona sur, han modificado un muelle uno por otro, una superficie de 3 muelles, ahora se ha puesto ahí, donde está la flecha, ¿veis los radios? Porque lo que ha dicho antes mi compañera, esto es un puerto urbano. A nadie se le ocurriría, en un puerto urbano enclavado en el corazón de una ciudad, que vive del turismo, que vive de las vistas, que vive del paisaje, quiero decir, y que vive del mar que la rodea, meter una actividad que contamina aire, tierra y mar. Y, sobre todo, nos enferma, como ahora detallaremos. Eso es el radio de acción de 11 centros escolares afectados. Afectados directamente, en alguno de ellos ha habido intervención del Seprona, la hubo en su momento, y el Seprona nunca más se supo, hasta que ya entre los agentes desmoralizados, porque ¿sabéis cómo funciona el Seprona? Muy rápidamente os lo explico. El Seprona hace un trabajo de investigación que puede ser muy bien hecho, como en aquel caso sucedió. Se lo manda al fiscal de medio ambiente, que le llamamos el archivador, un corrupto, y le digo aquí, me da igual que me procesen. Es un corrupto que se ha demostrado históricamente. Ese señor, conocemos su pedigrí, y es un auténtico fiscal contra el medio ambiente. El Seprona lo pone ahí y lo pone en manos de las administraciones. Ayuntamiento y Generalitat, todos a la vez a la papelera. Y se acabó la Guardia Civil. Se acabó la Guardia Civil. Porque en ningún país civilizado, después de aquella investigación de 100 folios y 2 o 3 años de trabajo, esto hubiera quedado así como quedó. Más impresionante que estos colegios es el tema de uno, quería decir antes de pasar, no, déjalo. Un colegio en especial, que es el Colegio Benalúa, el que está muy próximo de esta zona, donde cuando nosotros, a través de una inversión que hizo una federación vecinal de Valencia, que metió 40.000 euros, pusimos nuestros propios captadores de partículas y se determinaron niveles de contaminación brutal en una zona que en aquellos momentos, porque ahora, claro, ahora con la presión que hemos hecho disimulan un poquito más, de día, de noche le dan, ya lo veréis. Pero se demostró que en aquel colegio, nos lo contaban las madres y los padres, que sabían lo que estaban descargando por el lacrimal del niño, o lo que sacudías en el pelo, o el color del babi. Es que es sobrecogedor, ¿no? ¿Vale? Pasamos, sí. Ese es el Colegio Benalúa. ¿Cómo ellos realizan esta perversa maniobra de intentar que esto cuele a la ciudadanía o tengan ellos sus estrategias de falsedad y manipulación? Le llaman estaciones de medición. La Generalitat, veréis que pronto lo entendéis, y también es impresionante. La Generalitat tiene una red, por ley, de vigilancia y control de la contaminación del aire. Una red de estaciones para que el ciudadano pueda conocer vía web los niveles de contaminación de lo que la legislación europea y nacional determina, creo que son 5 o 6 contaminantes prioritarios. Entre esos contaminantes prioritarios están
las partículas en suspensión, las PM10, las PM2,5. Esas micropartículas que van en el aire y que aquí además tienen composición química tóxica, que aunque fuera arena ya, de meterse mucho eso en nuestros alveolos pulmonares nos causa problemas. Pero si encima tiene una composición química tóxica, que ahora lo veremos, es mucho peor. Esa red de estaciones, tenemos una de control que no nos llega aquí ni nos afecta, que está en Rabasa, que está medianamente bien puesta, y tenemos la Florida, Babel, sin captador de PM10 ni PM2,5, que las tiene abandonadas el Ayuntamiento de Alicante, que no les hacen ni caso, y la gran idea de la Generalitat fue decir, para la actividad granelera, cuando os dimos la autorización, vamos a ponernos al nivel de lo que aparentaremos que la ley exige, y crearon 4 nuevas estaciones de medición que incorpora con todo el morro la Generalitat Valenciana a la red pública. Pero, ¿sabéis? Esas estaciones son propiedad del puerto y las controlan a los técnicos de las empresas y la autoridad portuaria. O sea, ¿más ya se nos puede tomar el pelo? Pues yo creo que no. De esto hoy tenemos pruebas, grabaciones. Fijaros un momento, fijaros las viviendas, fijaros dónde están y fijaros el cucharazo, Eso ahora lo llaman inteligencia artificial. O sea, nos están vendiendo un puerto que va a ser la bomba de Distrito Digital y tal. Y siguen trabajando así. Y mirad cómo están trabajando. Pasa la imagen. Vamos a cortar esto. Vamos a la siguiente imagen. Esto fue antes de la construcción de la nave. Esto es lo que teníamos que convivir día sí y día también. Estos eran los focos de emisión de nubes tóxicas. Son nubes con unas cantidades impresionantes de ese material particulado, de composición, repito, tóxica, que ese material particulado se suspende en el aire de Alicante, y eso lo que tiene, ahora lo explicaremos con más detalle, el cómo afecta a nuestra salud, ahora lo diremos. Y ahora viene la solución. Ahora estos son fotos de después de los 15 millones de euros, ahí veréis la nave, 15 millones de euros con tecnología para que esto no pueda pasar. Esa nave tiene que tener la carga en su interior, y a través de mangas de aspiración y cintas de transportadoras herméticas, como ocurre en los países civilizados, sobre todo cuando el puerto está en el corazón de una ciudad, que de hecho no harían esta actividad, esa nave debería, pues mirar cómo trabajan. Lo sacan todo otra vez al aire libre y siguen metiéndonos esas nubes, eso fue del mes pasado, y eso pasa todas las semanas, con la nave construida. O sea, eso ya es el colmo. Esto es un poco ratificar que ante esta agresión medioambiental y contra la salud pública, que hay que llamar así, a veces se dice el problema de Graneles. No, oiga, esto es un problema de contaminación del aire y un problema de contaminación ambiental y contra la salud pública. La sentencia del TSJ fue clarísima, además de muchos detalles, donde demostró por diferentes indicadores y un peritaje que hizo muy bueno nuestro miembro de la plataforma, Carlos Arriba, que es el responsable de Ecologistas de Nación. En aquel peritaje famoso, el TSJ se convenció de que había niveles de contaminación muy peligrosos para la salud humana, así lo determinó, y puso como argumentos eso que es tan lógico, para todos, menos para el señor Ximo Puig, el señor Blarcala y el señor presidente de la autoridad portuaria. Por supuesto, el conjunto de empresarios, que ahí nuestra salud es que se la vuelve a pelar, ¿no? Y era que el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente saludable, siempre estará por encima de cualquier interés comercial o empresarial, por legítimo que éste sea. Eso viene también de las sentencias del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Eso es algo evidente en todo el mundo civilizado, menos aquí y en el otro resto del tercer mundo. Porque yo aquí, en nivel medioambiental, Alicante lo incluyo en el tercer mundo. Sigue. Aquí veis todo lo que es el marco jurídico muy potente que nos protege y que se saltan continuamente, desde la Constitución, las directivas europeas, leyes, reales decretos, planes de desarrollo y un montón más que no queremos aburrir con el tema jurídico, pero no sabéis que hay un marco jurídico potentísimo, completísimo, en el cual somos especialistas en saltárnoslo todo a la torera. Sobre todo nuestros responsables políticos. Y aquí no puedo hablar de colores que destaquen unos sobre otros, porque no hemos visto, más que en algunos partidos, ya lo contaremos, gestos en la buena dirección, pero que no llegan a concretarse en nada, porque no se soluciona el problema. Sobre los materiales que descargan, no es arena de la playa, que tampoco sería buena. Estamos hablando de entre esos muchos más.
Estamos hablando del clínker de cemento, por ejemplo, que lleva sílice cristalina, producto muy comprobado por la comunidad científica, altamente cancerígeno. Estamos hablando de las escorias de incineración, que ahora en el último artículo que hemos sacado de prensa esta semana, lo veréis en el diario Información, dicen, no, estamos trabajando con escorias de incineración, de fundición, pero eso no es malo para la salud. Bueno, nosotros nos vamos a las fichas de seguridad que impone la Comisión Europea para todos los productos respecto a su peligrosidad medioambiental y de la salud humana, y ves que las escorias, el coque de petróleo, el clínker, todos tienen efectos muy nocivos sobre posibles afecciones dérmicas, oculares y, sobre todo, cardiovasculares y del sistema cardiorrespiratorio. Esto, con los años de exposición y según la sensibilidad individual, puede perfectamente derivar en un cáncer de pulmón, y en la población infantil, los problemas de alergias, los problemas de asmas y bronquiolitis, sensibilidad en niños pequeños, que son esos colegios que tienen como el de Benalúa, que lo tienen ahí a escasos cientos de metros. En esos niños, si la Generalitat tuviera la decencia en la parte que le toca a salud pública, la Consejería de Sanidad, que lo intentamos y fracasamos, de hacer un estudio real y serio sobre las incidencias de este tipo de patologías en la franja litoral afectada respecto a otras poblaciones ya muy lejanas, porque esto no creáis que no llega al Pla, ni llega a la Albufera, ni llega al Cabo de la Huerta, llega perfectamente. Claro que hay un poco más de intensidad en la fachada litoral, pero si se hiciera ese estudio de comparación con otras poblaciones lejanas, se vería claramente que las incidencias de este tipo de patologías serían más bajas. Sí. Sí. Esto lo ha dicho claramente la Organización Mundial de la Salud, que ha sido contundente en cantidad de estudios, donde se determina que las PM2,5, además de las PM10 que dañan nuestros pulmones, las PM2,5 tienen la peculiaridad de que al ser tan pequeñas y finas, se llaman las partículas ultrafinas, penetran en nuestro pulmón, de ahí pasan al alveolo pulmonar y de ahí directamente al torrente sanguíneo. Y de ahí se distribuye por todos nuestros órganos internos. Y estamos hablando de esas sustancias químicas, que ahí hemos puesto una síntesis. Hay docenas de sustancias con las que trabajan ellos, que imaginaos eso cuando corre por nuestro torrente sanguíneo. Insisto, la población infantil es más vulnerable, la población mayores es más vulnerable, o la de adultos que tengan ya patologías previas es muy vulnerable. Es muy vulnerable. Y cualquier individuo sano también está expuesto a un riesgo de contraer a la larga cualquier tipo de este tipo de enfermedades. ¿Qué ha pasado ahora desde que está construida la nave? Quiero terminar pronto el tema este de Graneles, porque después veréis que hay más tela que cortar. En esto, nosotros hemos machacado literalmente a la Generalitat Valenciana, en el sentido de que ellos son los responsables de la autorización o instrumento de intervención ambiental y, por tanto, los responsables de hacer que se cumpla. Hemos tenido una respuesta parcial desde que hemos estado denunciándoles por vídeos y fotos que nos manda el vecindario. Se han aperturado recientemente, finales de diciembre y principios de enero, 2 expedientes sancionadores. Esto quiero que lo entendáis para que veamos un poco el talante. Yo le llamo cobardía, pero bueno, hay que ser bien hablado, ¿no? Porque llamar cobardes a nuestros políticos... Bueno, que hablen los hechos, ahora lo veréis, como los hechos... Si la tipología sancionadora es de cuando una falta es grave, como así determinó los expedientes sancionadores, se determinó falta grave, se le pone a la autoridad portuaria una multa de 20.000 euros y después abre otro a la empresa por 40.000 euros. Como a vosotros castigaros a pagar un café cada 6 meses. Una cosa así, ¿no? Pero bueno, más vale eso que nada. La reiteración es continua, porque después de estos expedientes sancionadores hemos tenido ya contactos con la Consellería de Medio Ambiente, que nos está indicando que va a venir un tercero. Y nosotros le decimos, claro, tendrá que venir un tercero, un cuarto, un quinto, porque ellos siguen y siguen. Y hay que pasar al siguiente paso. Ahí está el miedo. El siguiente paso que les permite la ley, ese es el régimen sancionador de la Ley Nacional 34/2007 de calidad del aire, cuando cualquier actividad contaminante del aire, que así está catalogada como esta,
incumple la autorización. Cuando no hacen caso a las multas económicas, ya lo demás son prohibiciones de funcionamiento, clausuras o suspensiones temporales. Os cuento un detalle que me gustaría que lo conozcáis, que esto ya pasó en el 2018. Hubo un político que en un principio arrancó, como siempre, muy tímido, un secretario autonómico, y se atrevió a poner el siguiente paso sobre la mesa. Les suspendió la actividad. Se montó el pollo y dentro del rifirrafe judicial que se podía montar, que es previsible, pero la suspensión estaba temporalmente clausurada, de repente el señor Puig, y creo que entonces la señora Oltra tuvo mucho que ver también, dijeron, señor secretario autonómico, dimisión inmediata. Lo cesaron inmediatamente. Ahora, claro, no me extraña que el nuevo cargo que tenemos ahora, que es un director general, ahora sería un director general el que firma estos expedientes sancionadores, que voluntad le vemos al hombre, pero no da el paso. No da el paso. También pensamos que le van a cortar el cuello o las pelotas, no sé lo que le cortarán, pero tendrá que pensárselo. Porque el señor Puig, por encima de vuestra salud y de vuestros hijos, está en que estos sinvergüenzas, que trabajan al margen de la ley, porque insistimos, si trabajan ahí dentro de esa nave, con la metodología y mecanismos técnicos que previenen la contaminación, como determina la ley, aquí nadie tiene nada que decir de la actividad granelera del puerto de Alicante. Que trabajen lo que quieran, pero que no nos envenenen el aire. Hemos actuado un poco ya para intentar tocar, porque nos haría falta tres bufetes de abogados. Tenemos una causa contra la Generalitat abierta en un principio inicial en el TSJ por esto de permitirles trabajar al aire, en principio muy inicial. Y ahora hemos tocado y vamos a llamar a la puerta de la autoridad portuaria. Esto es una aceptación de investigación próxima que se aperturará contra la autoridad portuaria, contra esta banda de malandrines que incumpliéndolo todo, tras un escrito nuestro explicándole que tomen las medidas que tienen que tomar y que no permitan esto, porque al margen de nuestras leyes autonómicas, el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado, una ley potentísima que regula todos los puertos de interés general, a las autoridades portuarias les delimita unas obligaciones muy claras en materia medioambiental. No pueden permitir esto que está pasando. No pueden. El defensor del pueblo les llamará, ya veremos qué explican. Supongo que será igual que lo hacen en los periódicos. Todo mentiras. O sea, en esta semana hemos tenido prensa. Y se atreven a decir que están trabajando en la nave, que tienen un 70% de actividad en la nave. Cuando esa nave no se ha movido, lo podemos asegurar. Se atreven a decir que las escorias de fundición no son peligrosas. Y dicen además que las nubes tóxicas que han sido grabadas son hechos puntuales que además no representan ningún peligro porque las estaciones de medición no marcan valores peligrosos para la salud humana. Claro, si tienen a su técnico cerrando el grifo. Se meten ellos dentro de la estación de medición. Es propiedad de la autoridad portuaria y se meten los técnicos de la empresa. En un documental en la Televisión 1, en uno de esos documentales donde el puerto de Alicante exponía sus grandes maravillas ambientales, porque son así de hipócritas, se les vio el primero, lo tenemos grabado. A la reportera de Televisión Española la metieron en la estación de medición y se vio como el técnico tocaba los controles y decía, mirad, aquí medimos las PM tal, aquí medimos tal, y estaban ellos manejando. Lo que es increíble es que la Generalitat Valenciana haya permitido que esas estaciones de medición, propiedad del puerto y manipuladas por el puerto directamente a su antojo, esté permitiendo que las incorporemos a la red pública valenciana. O sea, esto intervendremos pronto judicialmente también. Ahí está. Vale. Bueno,